que te esperamos, ven, Señor, nos tarde, de pronto, Señor, el mundo muere perdido, el alma perdió el valor, los hombres no son hermanos, al mundo le faltas tú. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, vamos a orar por el eterno descanso de Micaela Saavedra Hilario, Rosario Hilario José Arellano Saavedra, Felipe Ruiz García y José Luis Arellano González. Vamos a ponernos en la presencia del Señor y confesemos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que para liberar al género humano de la antigua condición de pecado, enviaste a este mundo a tu unigénito. Favorece con la gracia de tu celestial amor a quienes fervorosamente lo esperamos, para que alcancemos el premio de la verdadera libertad. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor, escuchemos con devoción la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, Dios de Israel: pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá apenas te oiga. Aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de las congojas, ya no se esconderá el que te instruye, tus ojos lo verán. Con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá: este es el camino, síguelo sin desviarte, ni a la derecha ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres, y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan en el campo comerán forraje sabroso, aventado con pala y bieldo. En todo monte elevado y toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando se derrumben las torres, el día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y le sane las llagas de sus golpes. La luz de la luna será como la luz del sol. Será 7 veces mayor, como si fueran 7 días en uno. Palabra de Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo.
El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor, nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas, tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Él puede contar el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Él vendrá a salvarnos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Esta es palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Me pasas la cinta? Gracias. Recordemos que Jesús dijo alguna vez que había sido mandado para sanar y curar a las ovejas de la casa de su padre. Se hacía referencia a Jerusalén. Y sí, pareciera ser una indicación muy exclusivista. Solamente a estos soy enviado, en contraposición a los paganos. Y entonces Jesús deja un mensaje claro que el pueblo escogido, el pueblo central de su mensaje es Israel. Y entonces tiene la oportunidad de acercarse a su pueblo para sanar, curar a los leprosos, hacer oír a los sordos, perdona los pecados y hace una misión muy fructífera, porque las personas que oían que pasaba por su pueblo o su ciudad se abarrotaban
salían de sus casas para recibir a Jesús. Y su enseñanza, aunque a veces encontró resistencia o rechazo, él tenía claridad que había sido mandado a su pueblo, al pueblo elegido del Señor. Se encuentra con sus apóstoles, realiza toda su misión en Israel y nos deja otra gran enseñanza. La palabra del Señor ya no solo es para Israel, ahora manda a sus discípulos de dos en dos a anunciar la buena noticia del reino a todas las naciones. Por lo tanto, la palabra del Señor ya no es exclusiva del pueblo de Israel. La palabra del Señor es para toda aquella población, ciudad, que acoge la palabra del Señor y la pone en práctica. Por eso es que se dice que la antigua Jerusalén y la nueva Jerusalén. Nosotros formamos parte de esa nueva Jerusalén, de ese nuevo pueblo del Señor, un pueblo universal, un pueblo donde los hijos del Señor son enviados a evangelizar, a misionar. Por eso nosotros decimos que la iglesia del Señor es misionera por excelencia, porque hemos recibido directamente de Jesús este mandato. Nos dice el Evangelio de San Mateo que Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos. Inclusive enseñaba en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino. Este contenido es muy familiar para nosotros, porque es lo que le da sentido a nuestra misión. Así como nosotros buscamos un sentido de vida, nos preguntamos cuál es el propósito de que yo esté en esta vida. Así también en nuestra dimensión espiritual nos preguntamos sobre el propósito de por qué el Señor me llama para anunciar la buena noticia del reino. Y entonces concluimos que el propósito o el sentido último de llamarnos cristianos es el reino de Dios. Por eso el reino de Dios lo hacemos presente con nuestra vida. Una vida bendecida por el amor, por la misericordia, por el perdón, y que anuncia los valores del reino, la justicia, la paz, el bien, siempre en una línea de construcción, de creación, de algo positivo. Fíjense cómo el Evangelio del Reino nos manda a considerar ideas buenas y nos ayuda a discernir por dónde el Señor nos va a llevar para anunciar esa buena noticia. En los apóstoles iban, dice el Evangelio de San Mateo, iban predicando el Evangelio, curando toda enfermedad y dolencia, y al ver a las multitudes, Jesús se compadecía de ellas, porque estaban cansadas, estaban algunas desanimadas, extenuadas, como ovejas sin pastor, dice Jesús. Dice el relato del Evangelio. Pues así nos encontramos a veces en nuestra vida cotidiana, sin dirección, sin rumbo. Y luego también nos sentimos, porque la tarea del pastor es cuidar a las ovejas del lobo, es cuidar a las ovejas de la maldad, de el mal que se hace presente en el mundo. Y entonces dice Jesús que la multitud se encontraba extenuada y desamparada, como ovejas sin pastor. Aquí es donde nos da el testimonio Jesús de su bondad, de su misericordia, de su ternura. No quiere que su pueblo se vaya sin la experiencia del alimento, porque en muchas ocasiones los alimentó, dándoles pan y pescado, y menos sin la experiencia de la sanación en su vida. Jesús no solamente ve la dimensión del corporal, que para él tiene mucho valor, por eso sana, por eso devuelve la salud y por eso da de comer. Es algo que necesitamos recordar y considerar, porque a veces
entramos en una especie de espiritualismo. La oración y lo espiritual es lo que nos devuelve a nosotros la relación con el Señor. En cambio, lo corporal, lo físico, lo biológico, eso es pecaminoso, eso es pecado. Nosotros aprendemos a incorporar en nuestra vivencia espiritual en esta gran dimensión integral de la vida del ser humano. Y por eso nos preocupa lo que nos pasa físicamente, pero también nos preocupa lo que nos pasa emocional y espiritualmente hablando. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos, una vez que el Señor se acerca a ellos, los sana, los anima, la presencia de Él da confianza. La cosecha es mucha, dice, los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Y entonces nos lanza la tarea. Sí, ya recibieron, ya escucharon, ya fueron amados, ya se alimentaron, llenaron su corazón. Ahora no nos vamos a quedar de espectadores, no nos vamos a quedar con los brazos vacíos. Ahora el Señor Jesús manda a quienes ya se liberaron, a quienes ya llenaron de fuerza su vida, quienes conocieron las palabras de Jesús, quienes conocieron qué anunciar. Entonces Jesús les dice, ahora trabajar. Recuerden que la mies es mucha y los trabajadores pocos. Y por eso recordamos, queridos hermanos, el gran trabajo que necesitamos pensar en algún momento de nuestra vida. Padre, que yo ya tengo 90 años, yo ya no puedo hacer nada. No puedes hacer las cosas que tenías de 20, pero sí puedes animar, aconsejar, escuchar. En tu casa no tienes que salir. Claro que tenemos que tomar conciencia, de inventar, de renovarnos, con la actitud de querer. Si no tenemos la actitud de ir en salida, si no tenemos la actitud de colaborar con el reino de Dios, pues nada más no vamos a hacer nada. Apagamos el switch de la animación y nos encerramos en casita. Después, continúa Jesús con la misión apostólica. Cuando abre el campo para reflexionar que hace mucha falta hacer cosas que nos manda Jesús a los pueblos y a las ciudades, a todo el mundo, llamó a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y les dice, vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces nos ponemos a pensar, ¿cuándo nos hemos perdido en el camino? ¿Dónde estamos perdidos? Seguimos todavía sin señal, sin dirección, sin rumbo, sin fuerza, como una oveja que está perdida de la casa de Israel. Y entonces hay una clave de animación. La clave de animación son las palabras de Jesús. Les dio poder para sanar y para proclamar la palabra del Señor. Proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. El reino de Dios se da con generosidad, gratuitamente. Ejérzanlo pues gratuitamente. Y entonces conocemos los grandes portentos y milagros que Jesús realiza en su comunidad. Tal vez para nuestra modernidad o hipermodernidad, hablar de milagros son palabras en desuso, son palabras tal vez irrelevantes. Si hablamos de que hubo un gran descubrimiento, inmediatamente las antenitas de la atención de nuestra persona se preparan. Pero si hablamos de milagros, no eran cosas ordinarias en la vida de Jesús.
Eran cosas extraordinarias que sucedían y movían a la comunidad. Ahora, ¿de qué cosas extraordinarias hablamos en nuestra vida de fe? ¿Y cómo mueve a la comunidad eso de lo que estamos mandados a hablar? Vayan por los caminos. No esperen que vengan a ustedes. Vengan, salgan, vayan a los caminos y donde quiera que se encuentren, curen, sanen, hablen del reino de Dios. Y acuérdense que de esto el Señor les ha dado recibir su gracia. Generalmente nosotros hablamos de si es gratis o si tiene un precio. Cuando se hace la traducción del Evangelio a la lengua vernácula, cuando escuchamos gratuitamente han recibido este poder, inmediatamente pensamos en la cobranza, pero no es así. Cuando se habla de gratuitamente, se está hablando de la gracia. Todo esto que hacemos y por lo cual estamos llamados a anunciar el reino donde quiera que estamos, es por la gracia de Dios. Es de eso, en eso consiste el darlo y recibirlo gratuitamente. Hagamos un alto en nuestra vida, porque todo esto lo hemos recibido de parte de Dios. Y si nosotros recordamos más adelante las instrucciones de Jesús a sus discípulos con la parábola de quien recibe los talentos, entonces comprendemos que la presencia de Dios va a hacer que esos talentos se multipliquen en nuestra vida. Nada que provenga del reino de Dios se queda sin anuncio y sin resultados. El reino de Dios hace que lo que anunciamos o vivimos se multiplique generosamente. Y eso nos habla de la presencia de Dios, de su gratuidad. Nos ponemos de pie. Elevemos a Dios nuestra oración, querida comunidad. Y en este momento en que unimos nuestras intenciones, pidamos a Dios lo que más necesitamos, incluyendo lo que no sabemos pedir. Vamos a orar al Señor por el Papa León XIV, por su ministerio, el que nos representa a todos nosotros cristianos, que el anuncio del Evangelio sea asistido por esa fuerza que nos da Dios Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Por nuestro obispo Carlos, por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, roguemos al Señor. Por la paz en el mundo, roguemos al Señor. Vamos a orar por nuestras necesidades más apremiantes y por nuestros hermanos que están en casa, les mandamos un abrazo. Nos unimos a sus intenciones. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Micaela Saavedra Hilario, Rosario Hilario, José Arellano Saavedra, Felipe Ruiz García, José Luis Arellano González, y por el Padre Rubén Moratilla, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Continuamos con nuestras ofrendas.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios nuestro Padre. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: su gloria, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Te proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León XIV y de nuestro obispo Carlos y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Micaela Saavedra, Rosario Hilario, José Alfredo Arellano Saavedra, Felipe Ruiz García y José Luis Arellano. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de confianza, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos el saludo fraterno, la paz de Cristo. La paz del Señor. Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas y dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor,
Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia, para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes y reciban su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios. Que tengamos un feliz día.